El campo de batalla olía a metal chamuscado y ozono, señales inconfundibles de una pelea desigual. La comandante Kra se encontraba al borde del puesto avanzado en ruinas, con las orejas largas moviéndose con irritación mientras observaba los restos de otra derrota humana. Sus defensas habían sido patéticas, torretas automáticas con rastreo ridículamente lento, infantería que se retiraba al primer indicio de una fuerza abrumadora. Todo terminó en cuestión de minutos. Una familiar sensación de decepción se le instaló en el pecho. Los humanos siempre perdían. Y siempre huían. No había honor en luchar contra un enemigo que se negaba a mantenerse firme. Con un gesto de desdén, sacudió un globo de sangre humana de su guantelete. Criaturas débiles. Apenas merecían la atención del Imperio Sorani. Y sin embargo, a pesar de lo fácil que había sido la victoria, su humor era nefasto. Había esperado algo más esta vez. Algo que rompiera la monotonía. Pero no. Los humanos se habían dispersado como ratas, dejando solo escombros y cadáveres. Comandante, llamó un soldado a su lado. Encontramos a un sobreviviente. Kra suspiró, ya anticipando una escena patética de rendición. Lo siguió a través de los restos humeantes del centro de mando, devastado por fuego de plasma. Las paredes estaban ennegrecidas y colapsadas. Dentro, una sola figura permanecía sentada en el suelo, con las muñecas atadas detrás de la espalda. Su uniforme estaba chamuscado, pero entero. El humano alzó la mirada al verla entrar. Tenía el rostro manchado de mugre y sangre seca, pero sus ojos estaban tranquilos. No era el cobarde lloriqueante que esperaba. No suplicaba por su vida. Solo estaba, sereno. Kra frunció el ceño. ¿Eres el oficial al mando? El hombre arqueó una ceja. ¿Yo? No. El comandante fue lo bastante listo para huir. Yo, por otro lado, aparentemente fui demasiado tonto para correr. Un chiste. Eso no se lo esperaba. Lo estudió. Sus ojos dorados se entornaron. Era mayor de lo que pensaba, no un recluta novato sino un hombre curtido por la guerra. Su cabello oscuro estaba desordenado, el rostro marcado por el cansancio de demasiadas batallas. Pero había algo firme en él. Algo que no se quebraba. Se agachó frente a él, inclinando la cabeza. No me temes. El hombre exhaló, encogiéndose de hombros pese a las ataduras. Estoy atado en un edificio en llamas, rodeado de alienígenas enojados. El miedo no va a servirme de mucho ahora mismo, pausó y sonrió de lado. A menos que me digas que los Sorani se comen a sus prisioneros, en ese caso, comenzaré a entrar en pánico ya mismo. Algunos soldados soltaron una risita. Kra no. No porque no le pareciera gracioso, sino porque no sabía cómo reaccionar ante eso. Humor frente a la muerte. ¿Cuál es tu nombre, humano? James Kalewa. James Kalewa, repitió ella, saboreando las palabras. ¿Por qué no huiste con los demás? James se encogió de hombros. Alguien tenía que quedarse a retrasarlos. Además, tenía curiosidad. ¿Curiosidad? Kra alzó una ceja. Sí, miró a los guerreros que lo rodeaban. Quería ver cómo se ven de cerca. Resulta que son más altos de lo que esperaba. Y las orejas, no están mal. Una de las orejas de Kra se movió. Uno de sus tenientes gruñó. Esto no es un chiste, humano. ¿No? Porque se siente como uno, respondió James con una sonrisa ladeada. Digo, mírenme, desarmado, atado, completamente a su merced. Si esto fuera una historia, sería el tipo que lanza chistes justo antes de que algo horrible pase. Kra lo observó un largo momento. No había desesperación en su voz, ni arrogancia fingida. No intentaba parecer fuerte. Simplemente lo era. No le gustó. Llévenselo a la nave, ordenó, poniéndose de pie. Sus guerreros lo alzaron. James dejó escapar un gemido dramático. Ah, perfecto. Ya me estaba aburriendo aquí. Espero con ansias el recorrido. Kra giró sobre sus talones sin dignarse a responder. La celda a bordo de la nave Sorani era espaciosa, al menos para los estándares humanos. Aunque Kra dudaba que James Kalewa estuviera en posición de apreciarlo. Sentado en la banca, con los brazos cruzados, la observaba con una exasperante tranquilidad. Supongo que esta es la parte donde me interrogan, dijo él. Depende, respondió Kra, cruzando los brazos. ¿Vas a cooperar? James inclinó la cabeza, pensativo. Probablemente no. Eso estaba bien. A ella le gustaban los retos. Caminó de un lado a otro frente a él, su larga capa ondeando detrás. Tu gente está perdiendo esta guerra. Zip.
Se retiran en cada combate. Ajá. Carecen de disciplina. De honor. James asintió lentamente. Y sin embargo, por alguna razón, aquí estás tú. Hablando conmigo. Se detuvo. Tenía un punto. Mkra entornó los ojos. No actúas como un hombre que lo ha perdido todo. James soltó el aire por la nariz. Porque no lo he perdido todo. Ya no tienes ejército. No todas las batallas se pelean con ejércitos. Mkra lo miró fijamente. No lo había dicho como un desafío, ni como una fanfarronería. Era una verdad simple. Y eso la inquietó. ¿Por qué luchas, humano? Por primera vez, su expresión cambió. Algo se encendió en sus ojos. Un peso. Una profundidad inesperada. Pero enseguida volvió a sonreír. Pues ahorita, principalmente por comida. ¿Tienen algo que no sea esa pasta de proteína alienígena? Porque creo que rendirme fue una pésima decisión culinaria. Mkra exhaló con fuerza por la nariz. Algo peligrosamente parecido a la diversión tironeo de sus labios. Pero no lo mostraría. Veré que te alimenten. Por ahora, te quedarás aquí. Y responderás mis preguntas. James se recargó contra la pared, demasiado cómodo para estar prisionero. Seguro. Pero te advierto que soy pésimo conversador. Mkra se dio la vuelta antes de que pudiera ver el fantasma de una sonrisa en su rostro. Este humano, iba a ser un problema. El aire olía extrañamente estéril, como un lugar que jamás había conocido el polvo. Casi resultaba relajante, de no ser por el pequeño detalle de que James era, técnicamente, un prisionero de guerra. Estaba recostado en la banca metálica, las manos detrás de la cabeza, observando el techo como si ahí estuvieran todas las respuestas a su situación. Tenía que admitir que había estado en peores. Una vez pasó 3 días escondido en una cápsula de escape averiada, con nada más que un paquete de proteína viscosa y un comunicador medio muerto como compañía. Comparado con eso, esto era prácticamente unas vacaciones. La puerta se deslizó con un suave siseo. La comandante Mkra entró. James se incorporó, con una sonrisa relajada. Ah, regresa mi encantadora anfitriona. Supongo que este es el momento en que me exiges secretos, me rompes el espíritu y me obligas a revelar toda la estrategia militar de mi especie. Mkra se detuvo a un paso de su banca, los brazos cruzados sobre su pecho cubierto de armadura. ¿Siempre eres tan insoportable o esto es algún tipo de mecanismo de defensa? James lo pensó. Sí. Un destello, irritación, diversión. Cruzó fugazmente los ojos dorados de Mkra, pero desapareció antes de que él pudiera confirmarlo. Vas a decirme lo que quiero saber, James Calewa, dijo ella con suavidad peligrosa. ¿Por las buenas o por las malas? James suspiró, inclinándose hacia adelante con falsa solemnidad. Está bien, está bien. Me atrapaste. Pero antes de que suelte todos los secretos oscuros de la humanidad, tengo una pregunta muy importante. Mkra alzó una ceja. ¿Cuál? James hizo un gesto con la mano, señalando alrededor del cuarto. ¿Dónde está el baño? Porque llevo aquí, ¿qué? ¿12 horas? Y a menos que ustedes hayan evolucionado más allá de las funciones biológicas, voy a necesitar soluciones. Mkra parpadeó. James mantuvo la cara seria por 3 gloriosos segundos antes de soltar una sonrisa. ¿Ves? Esto es lo que hace grandiosa a la humanidad. Puede que ustedes tengan mejor tecnología, mejores armas, y sí, admito que se ven mucho más cool, pero nosotros sabemos hacer las preguntas importantes. Mkra exhaló, frotándose la sien. Hay una unidad de sanidad incrustada en la pared. Presiona el panel a tu izquierda. James se giró y, en efecto, había una línea apenas visible indicando un compartimiento oculto. ¡Wow! Prisiones de alta tecnología. Ustedes sí saben tratar a un invitado. Mkra lo ignoró. Basta. Ahora responderás mis preguntas. James suspiró dramáticamente. Bueno, ni modo. Pregunta lo que quieras. Ella empezó a pasearse frente a él, el largo abrigo moviéndose con elegancia tras sus pasos. ¿Por qué los humanos pelean como lo hacen? ¿Por qué no resisten? ¿Por qué no se quedan a luchar? James ladeó la cabeza. ¿Te refieres a por qué no nos lanzamos al combate suicida como ustedes? Exacto. Se rascó la mandíbula. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes qué es un conejo? Mkra frunció el ceño. ¿Conejo? Sí. Animal pequeño, peludo, orejas grandes, corre rapidísimo. Hizo un gesto hacia las orejas de ella. Un poco como las tuyas, la verdad. Mkra endureció la expresión. ¿Estás comparando a los Orani con animales de presa?
Absolutamente. Por un instante pensó que ella lo golpearía. En vez de eso, Kra lo fulminó con la mirada. Sus ojos dorados eran filosos como cuchillas. James no se detuvo. Mira, los conejos no pelean. Corren. No porque sean cobardes, sino porque es lo inteligente. Sobreviven. Y cuando sí pelean, bueno, más vale que no los acorrales, porque entonces tienes un misil de peluche furioso directo a la garganta. Kra no dijo nada. Caminó hacia un panel en la pared y digitó algo. La pared frente a James brilló y apareció una imagen holográfica, grabaciones de una batalla anterior. Naves humanas huyendo desordenadas, mientras los cruceros Orani las despedazaban con precisión brutal. Era caos. Fuego y escombros flotando en el vacío. Los Orani, en cambio, avanzaban como una marea imparable. ¿Llamas inteligencia a huir mientras tus compañeros mueren?, dijo ella con frialdad. James observó la imagen. Luego señaló una nave humana más pequeña que no huía, sino que se posicionaba deliberadamente en la trayectoria de un crucero Sorani. Momentos después, explotaba. Ambos destruidos. Eso, dijo. Eso es inteligencia. Kra lo miró. Él notó algo cambiar en su mirada, una evaluación nueva, aunque su rostro siguió imperturbable. Tras un segundo, apagó la imagen. Eres un humano inusual. James sonrió de lado. Me lo dicen mucho. Kra se giró hacia la puerta. La interrogación continuará más tarde. James se reclinó contra la pared. Perfecto. Pero la próxima vez traigan botana, ¿no? Ella se detuvo en el umbral, volteando apenas. Eres prisionero de guerra, James Calewa. No tienes derecho a botanas. James suspiró con drama. Y yo que pensaba que los Orani eran honorables. Kra negó con la cabeza y salió sin decir más. James exhaló, pasándose una mano por el cabello. La comandante era lista. Demasiado. Había intentado distraerla, hacerla reír, evitar métodos más directos. Pero ella ya empezaba a ver más allá de las bromas. Esto iba a ponerse interesante. Los pasillos de la nave eran un estudio de precisión alienígena. Metal oscuro atravesado por venas bioluminiscentes, el aire vibrando con un zumbido suave, como si el propio casco respirara. Cada paso de Kra era firme, sus botas marcando el ritmo exacto de su propósito. Ella no perdía el tiempo. Y sin embargo, acababa de pasar una sesión entera hablando con un humano que no le dio nada más que acertijos y sarcasmo. Era frustrante. James Calewa no era como los demás humanos. Los otros se rompían rápido. Pedían clemencia, mentían, se rendían. James se sentaba en su celda como si fuera una cabaña en la playa, soltando chistes como si hubiera pagado por estar ahí. Y ella no lo entendía. Pero tenía que hacerlo. El domo se extendía como una cúpula inmensa que mostraba el vacío estelar con una claridad sobrecogedora. Las dos lunas del mundo natal Sorani brillaban a la distancia, bañando la nave de guerra con una luz pálida y fría. En el centro de la sala, el almirante Rean se mantenía erguido frente a la consola principal, su silueta imponente rígida de expectativa. Se giró al notar su presencia. Comandante Kra, dijo con voz cortante. Ella saludó con formalidad. El prisionero humano no coopera. El gesto de Rean se endureció. Eres una comandante del Imperio Sorani. No permitas que un humano marque el ritmo de un interrogatorio. Kra apretó la mandíbula. Él es diferente. No se rompe como los otros. Rean exhaló con fastidio, sus largas orejas temblando con irritación. Entonces no estás intentando lo suficiente. Ella se tensó, pero no respondió. El almirante la observó por un instante antes de que su expresión se volviera aún más fría. Pronto llegaremos al frente de batalla. Si el humano no tiene información útil, será eliminado. Un nudo se formó en el pecho de Kra. Eliminado. La idea de ejecutar a James Calewa no debería afectarla. Era un enemigo, nada más. Y sin embargo, solicito permiso para continuar con mis métodos, almirante. Creo que puedo obtener información valiosa. Rean la evaluó en silencio, luego asintió. Tienes hasta que lleguemos al frente. Kra saludó de nuevo y giró sobre sus talones, regresando a paso firme hacia las cubiertas inferiores. No tenía intención de dejar que James muriera. Cuando entró a la celda, James silbaba una melodía que ella no reconoció, pero tenía ese aire ligero, irreverente y muy humano, completamente fuera de lugar en la frialdad estéril de la nave. Él levantó la vista al verla, sonriéndole con desfachatez. Vaya, ¿otra ronda?, dijo señalando la silla frente a él.
Si esto es por lo de los bocadillos, lo entiendo. Negociar comida siempre es la parte más complicada de la diplomacia. Bkra se sentó, ignorando el comentario. Nos acercamos al frente de batalla. James se recargó en la pared. ¡Qué bien! Justo pensaba que ya extrañaba que me dispararan. Ella lo miró fijamente. El almirante te ejecutará si no proporcionas inteligencia útil. James se quedó inmóvil. Fue sutil, pero Bkra lo notó, ese pequeño cambio en su postura, el breve silencio antes de volver a sonreír a medias. Entonces tengo un plazo, ¿eh? Bkra se inclinó hacia él. Te estoy diciendo que tu vida está en mis manos. Y te estoy dando una oportunidad de conservarla. James la miró, como intentando leer más allá de sus palabras. Luego, para su frustración, sonrió con descaro. Comandante, debo decir que me halaga. No pensé que yo fuera tu tipo. Bkra resistió las ganas de suspirar. Te estoy ofreciendo una oportunidad de vivir, humano. No la desperdicies. Él ladeó la cabeza, pensativo. Está bien. Te diré algo. Ella se tensó, preparada para cualquier cosa. James se inclinó hacia adelante. El secreto para un buen café, una pizca de sal realza el sabor. Esta vez sí suspiró. Eres verdaderamente insoportable. Lo dices como si no me extrañara si me fuera, replicó él con una sonrisa. Bkra lo estudió. Su frustración se mezclaba con otra cosa. No tenía miedo. Incluso ahora. Era algo que no había visto en otros humanos. Casi admirable. Se puso de pie. Volveré. James levantó una mano en despedida fingida. Lo espero con ansias. Tal vez la próxima vez hablemos de postres. Bkra se marchó. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. El tiempo se acababa. Y por razones que no comprendía del todo, no estaba lista para perder a James Calewa. Los pasillos zumbaban con energía, la luz tenue de los circuitos Orani dibujando patrones cambiantes en el suelo mientras Bkra avanzaba con paso firme. Su mente, sin embargo, era todo menos tranquila. James Calewa llevaba 3 días encerrado, y aún así, de algún modo, estaba ganando. No en el sentido tradicional, no había escapado, no había superado a nadie, ni había dado ni una sola pieza de información. Pero cada conversación con él era como tratar de atrapar vapor. Retorcía palabras, desviaba preguntas, y lo peor, la había hecho reír. Más de una vez. Imperdonable. Respiró hondo y entró de nuevo a la celda. James, como siempre, estaba recostado en la banca metálica como si fuera una hamaca. Había dejado su chaqueta a un lado, las mangas arremangadas, las botas descansando en el borde con desparpajo. Ah, comandante. ¿Viene a preguntar por lo ultra secreto? Porque tengo información top sobre cómo hacer huevos revueltos en gravedad cero. Ella lo ignoró. Llegaremos al frente en menos de un día. James asintió. Sí, he notado que cada vez más de tus soldados me lanzan miradas ominosas en los pasillos. Uno se siente muy querido. El almirante no cree que tengas nada útil que ofrecer. Yo lo convencí de lo contrario. No me hagas arrepentirme. James se enderezó, estirando los brazos. Entonces mis opciones son traicionar a mi gente o salir volando por una esclusa. Difícil decisión, ¿hay alguna tercera opción? Tal vez el encantador prisionero con beneficio de duda. ¿No tienes instinto de supervivencia? Claro que sí. Por eso estoy haciendo que te caiga bien. Si te gusto lo suficiente, tal vez dudes el tiempo justo para que encuentre una forma de salir de aquí. Bkra lo miró con severidad. Así que admites que intentas manipularme. Él vaciló apenas un segundo. No. Tus estrategias son tontas. Y sin embargo, sigues regresando. Admítelo, comandante. Te parezco fascinante. Las orejas de Bkra se movieron, irritadas. No le dio el gusto de responder. En lugar de eso, activó un panel en la pared. La superficie metálica se desvaneció, revelando una proyección del planeta debajo. Las líneas del frente Sorani ardían, mientras los bastiones humanos eran reducidos a cráteres. Las naves chocaban en tormentas orbitales de fuego. James se quedó serio. ¿Ves? Dijo Bkra en voz baja. Esto es lo que su retirada les ha costado. Una derrota lenta. Inevitable. James observó la imagen, su típica ligereza ausente. Permaneció en silencio un largo rato antes de finalmente. Exhaló. No es tan simple. Bkra frunció el ceño. Ilumíname. James señaló la proyección del campo de batalla. Tú ves desesperación. Yo veo resiliencia. Cada vez que nos empujan hacia atrás, encontramos una nueva manera de sobrevivir.
Tu gente se lanza de cabeza al combate porque creen que esa es la única forma de ganar. Pero nosotros sabemos algo distinto. La guerra no se trata de honor, se trata de resistencia. Mkra ladeó la cabeza, analizándolo. ¿Resistencia? James sostuvo su mirada. Sí. Se trata de quien aguanta más tiempo. Quien se adapta. Quien aprende. Algo en la forma en que lo dijo hizo que ella vacilara. Pero antes de que pudiera responder, la nave tembló bajo sus pies. Un sacudón repentino lo obligó a sujetarse del borde de su banco para no caer. Mkra activó su comunicador de inmediato. Una voz crepitó por el altavoz. Comandante, tenemos naves humanas entrantes. Rompieron el perímetro. James parpadeó. Eso sí que es una sorpresa. Mkra lo miró con dureza. Explícate. James se encogió de hombros. Se supone que no teníamos naves en este sector. Así que, o alguien ignoró órdenes o... Se interrumpió. Mkra entrecerró los ojos. ¿O qué? James suspiró. O están aquí por mí. Mkra lo observó, considerando las implicaciones. ¿Un intento de rescate? Era improbable. Los humanos rara vez arriesgaban tanto por un solo soldado. Pero James Calloway no era como los demás humanos, ¿verdad? La nave volvió a sacudirse, esta vez más fuerte. Las alarmas se encendieron, bañando los pasillos en un rojo intermitente. Mkra giró bruscamente. Quédate aquí. James se recostó con una sonrisa. Claro, claro. Aquí me quedo. No es como si estuviera planeando un escape ni nada. Mkra le lanzó una última mirada severa y desapareció por el pasillo mientras la nave se sacudía de nuevo. James exhaló, pasándose una mano por el cabello. Bueno, murmuró para sí. Esto se acaba de poner interesante. La nave seguía temblando. James se sostuvo contra el banco mientras el sonido de las alarmas retumbaba en un ritmo casi teatral. Era el tipo de sonido que solía preceder a una explosión. Y aunque no era experto en ingeniería Sorani, tenía la corazonada de que nada explotando era lo ideal. Golpeteó los dedos contra su rodilla, escuchando. Voces apagadas se escuchaban desde el pasillo, gritos, botas corriendo sobre metal, órdenes en un idioma que apenas entendía. James suspiró, recargando la cabeza contra la pared. Esto puede ser mi épico rescate, o el giro dramático donde descubro que no valgo la pena, dijo con una mueca. 50-50. La puerta parpadeó. James se irguió. Un segundo después, se abrió con un suspiro. Mkra entró con su postura habitual, aunque ligeramente afectada por las luces de emergencia. Lo examinó rápido, y luego exhaló como si acabara de confirmar que, para su desgracia, él seguía vivo. James sonrió. Bueno, si no es mi carcelera favorita. ¿Cómo va la batalla? ¿Ganando o perdiendo? Las orejas de Mkra se movieron con irritación. Tu gente está intentando abordar la nave. James alzó una ceja. ¿Mi gente? ¿Estás segura? Porque, si no recuerdo mal, no es muy común que organicen rescates heroicos. Va contra la política de la empresa. Mkra dio un paso hacia él. Entonces, ¿quién los envió? James pensó. Podría ser un error. Tal vez buscan a otro prisionero y yo solo soy un extra accidental. Ella frunció el ceño. No tienes tanta suerte. James puso una mano en su pecho, ofendido. Comandante, me duele que digas eso. Y yo que pensaba que teníamos algo especial. Tengo que moverte, interrumpió ella. James parpadeó. ¿Moverme? ¿A dónde? Ya me encariñé con este banco. Mkra no tenía paciencia para más. Tocó su brazalete, y las esposas de James se soltaron con un leve chasquido. Él frotó sus muñecas, notando las marcas que habían dejado. ¿Y cuál es el plan? ¿Me vas a esconder en un lugar más bonito? Me lo merezco, mínimo una celda con ventanas. Ella lo tomó del brazo y lo jaló sin responder. Ok, murmuró James mientras salían al pasillo. Directa al grano. Lo respeto. La nave volvió a temblar, esta vez con más fuerza. James sentía las vibraciones bajo sus pies, como si toda la estructura gimiera bajo presión. Mkra caminaba rápido, sus movimientos precisos y calculados. James la seguía, no tenía mejores opciones. Pasaron junto a dos soldados Orani, quienes lo miraron como si fuera una plaga que aún no habían podido exterminar. Buenas noches, caballeros, saludó James con desparpajo. Bonita nave. Me encanta lo que han hecho con la iluminación. Nadie respondió. Mkra ni lo miró. ¿Alguna vez dejas de hablar? James se encogió de hombros. Es que el silencio me parece incómodo.
Ella murmuró algo en Sorani que, por el tono, sonó bastante ofensivo. Dieron la vuelta en otro corredor, y de pronto Kra se detuvo. James casi choca con ella. ¿Problema? Ella miraba fijamente una terminal. El panel holográfico parpadeaba. Las alertas en rojo cubrían varios sectores. Y ahí, en una de las pantallas, James los vio, humanos. Un escuadrón pequeño, moviéndose con precisión militar, abriéndose paso a través de la resistencia. James entrecerró los ojos. Eso definitivamente no es un accidente. Kra apretó la mandíbula. ¿Quiénes son? James analizó la imagen. A menos que de pronto me haya vuelto superpopular, diría que no vienen por mí. Lo que significa que vienen por otra cosa. Los ojos de Kra se dirigieron a él. ¿O por alguien más? James hizo una mueca. Uf, sí, también puede ser. Otro temblor sacudió la nave. Por primera vez, James vio algo en su expresión, incertidumbre. Él cruzó los brazos. Muy bien, comandante. Tienes dos opciones. Puedes seguir arrastrándome como si fuera un trofeo, o podemos averiguar juntos por qué están aquí estos tipos, antes de que tu nave quede hecha chatarra, dijo James. Kra no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro resignado, tecleó un comando en el terminal. La imagen del monitor hizo zoom sobre el líder del escuadrón humano. James se tensó. Ah, carajo, murmuró. Kra notó de inmediato el cambio en su expresión. ¿Lo conoces? James dudó un segundo, luego asintió. Sí. Y si él vino personalmente, esto acaba de ponerse mucho, mucho peor. Kra frunció el ceño. Explica. James exhaló lentamente. Se llama Coronel Briggs. Si está aquí, no es solo para rescatarme. Los ojos de Kra se entrecerraron. Entonces, ¿qué quiere? James la miró, muy serio de repente. Quiere tu nave, comandante. Y por primera vez desde que la conocía, James vio algo inesperado en el rostro de Kra, preocupación genuina. La nave volvió a estremecerse por otro impacto. Las luces parpadearon, y una delgada bruma de humo empezó a colarse desde algún punto del corredor. Las alarmas, por fin, se habían callado, reemplazadas por un zumbido inquietante. De esos que indican que algo muy importante dejó de funcionar, o está a punto de explotar de forma espectacular. James se apoyó contra la pared mientras Kra seguía observando el monitor. Briggs y su escuadrón se movían como si fueran los dueños del lugar, formación cerrada, movimientos calculados. ¿Segura que no quieres dejarles la nave? Preguntó James. Digo, nuestras charlas de celda son entrañables, pero ser rehén de mis propios compatriotas suena como un cambio refrescante. Crani lo miró. Briggs busca algo en específico. Si abandonamos la nave, la tomará. ¿Y si la toma? James levantó un dedo. Sé lo que estás pensando, James, este es el momento donde explicas qué demonios planea tu oficial al mando, peligrosísimo e inestable. Y tendrías razón, excepto por un pequeño detalle. Kra lo miró. ¿Cuál? James suspiró dramáticamente. Nunca me dice nada. Ella exhaló por la nariz, claramente perdiendo la paciencia. Tecleó otro comando. La imagen del monitor cambió, mostrando una sección interna justo encima del núcleo de ingeniería. Una cámara fuertemente custodiada y sellada con múltiples capas de cifrado Sorani. James frunció el ceño. Eso no es la sala de descanso, ¿verdad? Es el núcleo de mando central. El Biletar. Controla navegación, escudos y armamento. Si Briggs accede. James soltó un silbido bajo. Ah. No quiere solo robar tu nave, quiere manejarla él mismo. ¡Qué divertido! Kra no dijo nada, pero la tensión era palpable. James no necesitaba entender la cultura Sorani para captar que la idea de un humano controlando una de sus naves de guerra era tan bienvenida como un agujero negro en medio del comedor. Otra explosión retumbó. Kra se irguió. Tenemos que movernos ya. ¿Y vamos a dónde exactamente? Dijo James. Porque si la respuesta es directo hacia el escuadrón superarmado de soldados, me gustaría proponer una alternativa. Ella ya caminaba por el pasillo. Vienes conmigo. Lo dices como si tuviera opción, murmuró James, siguiéndola a trote. El daño era cada vez más visible. Paneles colgando, chispazos azules, y soldados Sorani pasando apresurados, sin prestarle atención. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo al asedio. Entonces, dijo James, ¿cuál es el plan? Ojalá sea uno donde no muramos. Detenerlos antes de que lleguen al núcleo. Optimista. Me gusta. Pero pequeño detalle,
Ella lo miró. Ellos tienen armas, entrenamiento y a Briggs, que básicamente es un crimen de guerra con charreteras. Yo también tengo armas y entrenamiento. James hizo una mueca. Sí, eres aterradora y eficiente. Yo, en cambio, solo soy resistente. Como una cucaracha con suerte. Bkra se detuvo frente a un panel, tecleó algo y este se deslizó, revelando la armería. James silbó. Eso me gusta. Ella entró, tomó un rifle Sorani de núcleo violeta. James, curioso, agarró un artefacto lleno de botones. Pregunta rápida, ¿cómo evito desintegrarme con esto? Bkra se lo quitó de inmediato. ¡Ey! Le lanzó un blaster mucho más sencillo. Usa este. Está menos chido, se quejó, pero la siguió. Hubiéramos tenido un lindo momento de enseñanza. Un vínculo captor cautivo. Oportunidad perdida. Bkra ya estaba enfocada en el mapa del brazalete. Están cerca. ¿Los interceptamos ahora o los perdemos? Sin presión, claro, dijo James. Doblaron la última esquina. Ahí estaban. Briggs y su escuadrón. El pasillo quedó en silencio. Todos se miraron. Briggs, alto, hombros anchos, mirada curtida por 1000 batallas. Su mirada pasó de James a Bkra. Sonrió. Kalewa, dijo con su voz suave. No esperaba encontrarte con tan interesante compañía. James suspiró. Sí, bueno, han sido semanas raras. Briggs dio un paso al frente. Hagámoslo fácil. Vienes con nosotros y todos. Salgan de aquí con vida, dijo Briggs con una sonrisa. Bkra apretó el rifle, la mirada como cuchillas. No vas a tomar esta nave. Briggs soltó una risita. Ay, comandante, ya lo hice. Con un simple gesto de su mano, algo silbó. James apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el gas llenara el corredor. Bkra abrió los ojos sorprendida, y luego sus piernas fallaron. James la atrapó justo antes de que el mundo girara, y todo se oscureciera. James despertó con un dolor sordo en el cráneo, como si alguien hubiera usado su cabeza para ensayar percusión. Ah, gruñó, abriendo los ojos con esfuerzo. Bien, resumen rápido, si esto es el más allá, apesta. Su visión se ajustó a la penumbra. Las paredes eran lisas, metálicas, con un tenue resplandor azul parpadeando desde unos paneles de control. Un zumbido bajo vibraba bajo sus pies. El inconfundible pulso de un motor, no de cualquier nave. La nave Sorani. Perfecto, murmuró James. Se incorporó con esfuerzo. Su cuerpo aún lento por el gas. Las muñecas, atadas otra vez, esta vez con esposas reforzadas. Al otro lado de la celda, Bkra estaba recargada contra la pared, inmóvil. Por un segundo aterrador, pensó que no respiraba. Entonces sus orejas largas se movieron. Uf, qué alivio, suspiró. No estaba listo para dar un discurso emocional. Bkra se removió, gimiendo apenas, hasta que sus ojos se abrieron de golpe. Analizó su entorno, mente afilada procesando todo en segundos, luego clavó su mirada en él. Kalewa. Presente, dijo James, apoyándose contra la pared. Aún encantador. Y aún metido hasta el cuello. Bkra parpadeó, luego exhaló. Briggs. Bingo, confirmó James. Supongo que ganó. No respondió de inmediato. Lo cual, para James, era respuesta suficiente. Estamos en la celda de detención, dijo finalmente. James se llevó la mano al pecho fingiendo sorpresa. ¿No me digas? Bkra lo fulminó con la mirada. Ok, cedió James, acomodándose. ¿Y ahora qué? Asumo que esperar tranquilamente un rescate que no llegará no está en el plan. Ella probó las esposas, tensando los dedos. Briggs nos subestima. Sí, bueno, eso hace, asintió James. Pero también acaba de tomar control de tu nave, así que, no le va tan mal. Bkra entrecerró los ojos. No somos su prioridad. Irá directo al velar antes de que mi tripulación se reorganice. Maravilloso. Me encanta. Sobre todo porque, si esto sale mal, ¿adivina quién termina flotando en el espacio? Bkra se inclinó de pronto. ¿Confías en mí, Kalewa? James parpadeó. ¿Qué? Vaya, eso salió de la nada. ¿Vamos a tener un momento? Ella ya estaba revisando sus ataduras. ¿Puedes pelear? James frunció el ceño. Define pelear. Si es pegarle a alguien y rezar que no me regresen el golpe, sí. Ella suspiró. Suficiente. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir,
Kra se movió con una velocidad brutal. Golpeó sus esposas contra el suelo metálico. Hubo un chasquido, y James creyó que se había roto algo, hasta que las ataduras chispearon y se abrieron. James la miró como si acabara de ver magia. Kra se levantó, sacudiendo los restos como si nada. «Wow, eso fue muy cool. Pero para que conste, yo no puedo hacer eso». Ella rodó los ojos. Luego lo levantó y estampó sus esposas contra el borde de un panel. Un chisporroteo, y listo. James flexionó los dedos. «Hacemos buen equipo. Tenemos que movernos», dijo Kra ya encaminándose. «Pequeño detalle, somos 2 personas contra todo un escuadrón de élite. Y una nave robada». Kra sonrió de lado. «¿Qué estás tramando?», preguntó James, estrechando los ojos. Ella no respondió. Tecleó algo en un panel. Una pantalla se encendió y apareció el rostro de un oficial Sorani. «Comandante», dijo él por el altavoz. «Los humanos han tomado el velar. Briggs intenta asegurar el control. Inicien las contramedidas. Ahora». El oficial asintió. La transmisión se cortó. James parpadeó. «¿Me puedes explicar qué fue eso?». Kra habló con calma. «Briggs cree que tiene el control. Está equivocado. ¿Me estás diciendo que lo dejaste ganar? Los humanos creen que la fuerza es la mejor arma. Se equivocan». James silbó. «Demonios, recuérdame nunca jugar ajedrez contigo». La nave tembló. Luces parpadearon. Gritos a lo lejos. Kra miró su pulsera. «Tenemos 10 minutos antes de que las contramedidas neutralicen a todo el personal no autorizado. Debemos movernos». James sonrió. «Lo planeaste todo, ¿verdad? ¿Te preocupa?». «Nah», dijo él, sonriendo. «Solo significa que ahora puedo decirlo». «¿Decir qué?». «Te lo dije, los humanos no somos cobardes». Kra se detuvo, y sonrió. «Apenas». James sintió algo cambiar. «Respeto». Algo más. Pero no había tiempo. La nave volvió a sacudirse. Kra levantó el rifle. «Vamos, Kalewa. Terminemos esto». James tronó los nudillos. «Desde que dijiste terminar, ya estaba dentro». Y juntos, echaron a correr.